Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es un verdadero gusto, un auténtico placer para mí estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio radial donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, escritores, periodistas, maestros, profesores, oftalmólogos, médicos, ingenieros, en fin, todas aquellas personas y profesiones que de alguna u otra manera se dedican a investigar nuestro pasado, algún aspecto de nuestra vida histórica y política y de alguna manera ayudarnos a comprender cómo llegamos a ser lo que hoy somos, por qué somos lo que somos y tal vez, solo tal vez, darnos alguna idea, alguna intuición de hacia dónde vamos. Y sí, como solemos decir con Omar López Mato, que les adelanto que hoy no me va a acompañar, no sirve para nada esto, por lo menos nos entretiene un rato y la pasamos bien. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a uno de los temas más debatidos y mistificados, a mi juicio, de la historia del siglo XX en la Argentina, a la famosa década del 30, que tiene la curiosidad de que los historiadores viene a ser como una década larga porque la ubican comenzando con el golpe de 1930, del 6 de septiembre, y concluyendo con el golpe del 4 de julio del 43, o sea que son 13 años esa década. Pero antes de presentarles a mi invitado de hoy, que adelanto que además de otras cosas proviene o ha tenido un importante paso por la política, así que hoy agregamos políticos a este y me parece muy bien hacerlo. Les voy a cumplir con la parte parroquial del programa. Les recuerdo, nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet. Los programas anteriores en vimeo.com con B corta, allí ponen vimeo.com/tenemoshistoria. Y además esta temporada está también en YouTube. También nos pueden buscar a través de Facebook de Olmo Ediciones, los va a remitir, o directamente facebook.com/tenemoshistoria. Bueno, y hoy vamos a hablar de un libro que yo tengo una edición que creo que es la primera, lo leí hace muchos años, para mí es un libro que suelo recomendar, y lo vamos a hablar con su autor, y de paso le vamos a sugerir que esto está requiriendo tal vez volver con esto. Es de 1991, la primera edición que tengo en mis manos. 25 años. 25 años, ¿eh? Está conmigo Roberto Azareto. Roberto Azareto es abogado, ha sido miembro del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, concejal en aquel momento, ha sido diputado también. No. Ha sido ministro en distintas oportunidades en Santiago del Estero, entre otros lugares. Es político, es abogado y escribió en aquel momento Ni década ni infame, del 30 al 43, que en su momento lo editó Jorge Baudino Ediciones. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, además es un historiador y vamos a juntarnos en algún momento para hablar de Federico Pinedo, porque tiene unas biografías más importantes sobre Federico Pinedo, el abuelo del actual senador nacional. ¿Estás pensando en la reedición de este libro? ¿No merece una actualización y una mirada? En realidad sobre esa época estoy pensando en escribir otro libro, pero sobre la presidencia de Castillo. Se ha escrito sobre Justo, que lo ha hecho Rosendo Fraga y Martín Noel. Se ha escrito... Y Luciano de Privitelio tiene un libro breve, pero muy bueno. Lo tengo, sí, muy bueno. También se ha escrito sobre Ortiz, el clásico, el de Feliz Luna, el reportaje de Argentina Opulenta, sobre Julio Roca Hijo, Rosendo Fraga, este década de infamia, y Federico Pinedo, que fue un protagonista muy importante de esa década, ¿no? Bueno, te voy a pedir... estoy pensando, en este momento estoy trabajando en un libro sobre sobre lo que fue el partido militar. Ajá, y bien. El tema del golpismo en la Argentina. Bien, no está mal revisar esa historia cuando un poco la hemos dejado de lado en los últimos años. Le voy a pedir a Roberto Azareto un minuto de paciencia, presentamos los auspicios del programa y ya estamos conversando con él de la década del 30 a propósito de su libro, escrito en conjunto con Carlos Aguinaga. Roberto Azareto, Ni década ni infame, del 30 al 43, por ahí en Mercado Libre lo pueden conseguir, es muy recomendable.
Bien, como les había anticipado, estamos junto a Roberto Azareto para hablar de la década del 30, a propósito de un libro que él escribiera hace 25 años, Ni década ni infame, lo cual ya está planteando una visión heterodoxa y diferente de la aceptada por la historiografía oficial. Roberto, para comenzar, ¿no? Porque cada tanto, y yo vengo de un viaje por Chile, en donde lo primero que se me resultó patente es la decadencia argentina, ¿no? Es decir, nosotros nos estamos quedando atrás y pronto vamos a competir con Haití al paso que vamos. De haber sido entre la sexta y la octava potencia mundial y la cabeza de toda Latinoamérica por encima de Brasil y de México, ahora estamos peleando palmo a palmo con Colombia y Chile, ¿no? Y me impresionó mucho la pujanza de Chile, con sus casi 40 años de economía de libre mercado, independientemente de los gobiernos que tengan una ideología u otra, y sentí de verdad la decadencia argentina, así que como a tantos argentinos viene la pregunta que formulara Vargas Llosa sobre el Perú: ¿cuándo se pudrió la Argentina? Perdóname esta introducción un poco larga, pero me parece que nos va a servir para enmarcar el programa. Hay quienes en la historiografía, yo he leído gente que ubica que la Argentina se pudrió en el 90, con la crisis del 90, porque en definitiva la formación del Partido Radical, etcétera, etcétera. Por supuesto es una versión de la historia muy antirradical, pero la solución del 90 no fue una solución adecuada, fue más bien un parche. Ese parche estalló años después y tuvo sus consecuencias. Hay quienes ubican que se pudrió en el 16 con la elección de Irigoyen, no tanto porque hubiera ganado Irigoyen, sino por la actitud de los conservadores que abandonaron la política, se fueron a la estancia, como decían ellos, y dejó de haber la posibilidad de una alternancia, un bipartidismo, y el radicalismo tuvo de alguna manera su populismo de aquella época, si se quiere. Hay quienes dicen que es en el 30, cuando se interrumpe con la revolución del 30. En realidad había habido muchas revoluciones antes, pero habían fracasado. La del 30 fue exitosa, esa fue la diferencia. Sí. Habíamos tenido revoluciones en el 90, en el 13, en el 5, etcétera, etcétera, pero la del 30 es exitosa y rompe la institucionalidad, y esta es la más aceptada. Generalmente se suele ubicar que el inicio de los golpes militares es cuando se pudre la Argentina, aun cuando, coincidirás conmigo, todos los golpes militares no tienen la misma matriz, que es otra simplificación en la cual se suele caer. Más bien todos tienen matrices diferentes. Es más probable eso, ¿no? Hay quienes dicen que se pudrió con el peronismo. Tenemos los libros de Silvia Mercado, los libros de Fernando Iglesias, y que el peronismo generó una cultura que, si bien no era tan diferente de la radical cuando uno la mira, pero terminó variando costumbres, y en esto último hay quienes dicen que esto tiene que ver con abandonar el modelo de Sarmiento. Y hay quienes dicen finalmente que se pudrió cuando cae Frondizi, porque es la última oportunidad, y también quienes dicen que se pudrió con el golpe del 76, por lo que significó como masacre. En ese sentido, ¿dónde te ubicás? ¿O cuál te parece la más? Probablemente ninguna sea verdad, ¿no? Pero sí, son simplificaciones. Yo creo que acá hubo un fracaso de tipo político, y yo lo ubico en el fracaso al posterior de la ley Sáenz Peña, que era necesaria, sin ninguna duda. La ley Sáenz Peña buscó formar un sistema político de dos partidos capaces de alternarse en el poder, y eso no fue posible. En ese fracaso tienen culpa los conservadores y tiene culpa Irigoyen, porque Irigoyen, acá siempre hablamos de Perón como un imitador de Mussolini. En realidad el movimentismo lo inventó Irigoyen antes de Mussolini. Para Irigoyen el radicalismo no era un partido. No, era la tierra. Era la tierra, la patria, los buenos, el resto eran los malos. Entonces ahí ya no hay democracia, porque las prácticas electorales mejoraron, pero hay algo que muchas veces no se dice, que es que cuando la oposición ganaba provincias o municipios, le intervenían. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y hay un magnífico libro de Hilda Sábato y Previtelo sobre el comportamiento electoral, los conservadores ganaban 50 de las 110 intendencias, 105 intendencias que había en esa época, nunca le entregaban el poder. Entonces es una manera de empujar a la gente al golpe, sin ninguna duda. Eso se repite en la década del 30 con el fraude, en forma sistemática en algunas provincias, como fue el caso de Buenos Aires o Santa Fe. Es decir, acá y luego se agrava con Perón, que evidentemente no tolera ninguna oposición.
cuando uno hace una ley electoral, como se hace en los 50, que hace que el radicalismo de 44 o 45 bancas baje a 8 o 10 bancas, es empujar al radicalismo al golpe, sin ninguna duda. Yo creo que acá hubo un gran problema que fue de tipo político, que todos buscaron el hegemonismo. Lo buscó Irigoyen, lo buscaron con el restablecimiento, digamos, la restauración conservadora de los 30, y lo buscó el peronismo, sin ninguna duda. Y eso es lo que y de eso todavía no nos cuesta arrancar. Quiero retomar, entrando ya en la década del 30, porque la imagen de la década del 30 es la imagen del fraude, como vos planteás. Sin embargo, ese libro que acabas de citar sobre la historia electoral argentina, de Elba Sábato, Luciano de Privitelio, Marcela Ternavesio, y me falta una cuarta autora a la cual le pido disculpas, pero la memoria me falla, demuestra que no en todas las elecciones de la década del 30 hubo fraude en las presidenciales. No en todas las elecciones. Como tampoco fueron todas transparentes las del 16 al 30. Como tampoco fueron transparentes las del 83 para acá, todas. Tampoco. El fraude todavía sigue existiendo. A eso iba. En la provincia del norte hay fraudes escandalosos. Pero ¿por qué la década del 30 quedó tan estigmatizada como fraude? ¿Por la elección del 32? ¿Por el fracaso de la elección del 31? Es un mito. La elección del 32 no hubo fraude. Es decir, en realidad hubo un fraude dentro del propio oficialismo. A ver, ¿cómo es? En la elección del 32 hay bastantes mitos. Primero, el radicalismo no fue proscripto. Ahí se planteó una cuestión que era si al Marcelo Torcuato de Alvear podía aspirar a un nuevo periodo no habiendo transcurrido los 6 años. Ahí hubo dos opiniones, la de el general Uriburu, que dijo no puede y lo vetó, la de Federico Pinedo, que publicó artículos sobre ese tema, donde dijo, ese es un tema del Congreso, en definitiva, el juez de las elecciones es el Congreso, los radicales que los lleven a Alvear y después el Congreso decidirá si es constitucional o no. Esa fue la actitud de Federico Pinedo en contra de la Uriburu. Posición constitucional. Así es. En realidad, lo que pasó ahí es que hubo una gestión, esto es un tema muy poco conocido, que a mí me lo contó el hijo de un gran amigo de Irigoyen. Me estoy refiriendo a Tito Anchieri, que fue en su momento jefe de gabinete de Alfredo Vito, un hombre de familia radical, y fue secretario de gobierno en la municipalidad de Guillermo del Chopo. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Después de la elección donde gana Pueyrredón Guido a la provincia de Buenos Aires a Antonio Santamarina, Uriburu dijo, el país quiere radicalismo, tendrá radicalismo. Y hubo una gestión reservada con Hipólito Yrigoyen. Perdón, estamos hablando de la famosa elección del 5 de abril de 1931, que fue anulada. Fue meses después anulada, porque hubo una interferencia, no fue de inmediato. Tardó anulada. en anularse. Y una negociación. Y que Crítica publicó aquel famoso titular, se necesita un canalla o se precisa un canalla. Una negociación, este es un tema muy poco conocido, que hay un problema con Yrigoyen, que como escribía poco, que hay problema de documentación, él se manejaba en reuniones muy reservadas, pero una gestión reservada con Uriburu, por el cual el problema era Alvear, diciendo, Uriburu estaba convencido que Alvear no podía ser presidente por el tema de que no habían transcurrido 6 años, y la solución era Gallo, que había sido candidato a vicepresidente antipersonalista. Irigoyen dijo, Gallo, Gallito, lo importante es que el radicalismo vuelva al poder. ¿Qué pasó? Que el radicalismo que sabía que Irigoyen se moría, ya había tomado a Alvear como su líder. Claro. Y entonces esa solución no anduvo. Lo que hizo el radicalismo fue abstenerse. La fórmula de la Torre, repito, no tenía la menor posibilidad electoral. Basta ver los comportamientos electorales si el socialismo no existía fuera de la ciudad de Buenos Aires y algún municipio aislado, y la democracia progresista, que había sido un intento de una formación de un partido conservador moderno en el año 16, también se había convertido en un partido provincial de Santa Fe. Lo que sí hubo es algunas trapisondas de los radicales antipersonalistas que llevaron al general Justo con Matienzo de candidato a vice
hacia los demócratas que llevaban la fórmula Justo Julio Roca, y a su vez en provincias de predominio demócrata hacia los antipersonalistas, pero de ninguna manera alteraba el resultado de las elecciones presidenciales, porque además los radicales en una parte se abstuvieron, y los que no se abstuvieron preferían a Justo y no a Alessandro de la Torre, que era un gran enemigo de Hipólito Yrigoyen, muy amigo personal de Uriburu, además, y que había justificado la reducción del 30. Así que eso no es así. El fraude empieza sin ninguna en el 36 en algunas provincias, no es en Córdoba, por ejemplo, donde gana Amadeo Sabatini ajustadamente por 3.000 votos, en gran parte porque muchos demócratas no quisieron que ganara a Aguirre Cámara porque lo veían como un hombre demasiado joven. Entonces los sectores, digamos, más conservadores del Partido Demócrata, más vinculados a la iglesia, y más veían en él un peligroso izquierdista y lo sabotearon. Bueno, acá vamos a hacer una pausa y vamos a retomar, porque me interesa tratar de entender de dónde viene esta imagen de tan fraudulenta de la década del 30, cuando no es mucho más fraudulenta que otras décadas, porque también hubo fraude y trampa en el peronismo. Recordemos la yerrimanía, recordemos otro tipo de cuestiones, y como dije antes, también lo ha habido del 83 bueno, para por acá. Algo se oponen a la reforma al voto electrónico en muchas provincias. Exactamente. Es la confesión de que hacen fraude. Hacemos la primera pausa en el programa de hoy y seguimos conversando con Roberto Azzaretto sobre su libro, escrito hace 25 años con Carlos Aguinaga, Ni década ni infame, del 30 al 43. Seguimos en Tenemos Historia, nos acompaña hoy Roberto Azzaretto. Recuerdo que no está con nosotros hoy, anticipó una breve vacación el doctor López Mato, y estamos conversando de un libro publicado hace 25 años. Para mí su lectura fue muy importante en su momento, lo estuve revisando a raíz del programa, sigue siendo un libro importante. Ni década ni infame, del 30 al 43, es un libro que discute mucho de los estereotipos de la década infame, que recordemos eso, la expresión década infame es una expresión que surge de un golpista del 30, de un golpista del 30. José Luis Torres, que era de los que creían que se terminara con la democracia en la Argentina. Ajá. ¿Y que después dónde terminó ese señor? La verdad es que no sé, no tengo claro en qué terminó, sí, pero si terminó en el peronismo, o siguió en el nacionalismo. Me parece que termina en el peronismo, pero bueno, sí. Y también hubo en la liturgia peronista, como muchas populismos que se plantean como fundacionales, la necesidad de barrer con casi toda la historia. Lo curioso es que no barre la historia liberal. Perón respeta la historia liberal, por eso le pone Sarmiento, Mitre, San Martín y Roca a los ferrocarriles. Perón había sido un hombre del justismo. Exactamente. Su educación es esa. Educación, sus amigos eran Ricardo Levene, Mariano de Bedia y Mitre, el general Sabore, que es el que tal vez más lo forma, el coronel Descalzo. Hasta el viaje a Italia de Perón, yo creo, muchas veces me he preguntado qué hubiera pasado si Perón lo hubieran mandado a Inglaterra o Estados Unidos. El viaje a Italia evidentemente que a él lo cambia, y creo que también lo cambia mucho la Guerra Civil Española. Él llega en su viaje de retorno al final y ve el desastre, y tal vez ello ha influido también en sus actitudes en el 55, cuando resuelve no pelear y retirarse del país. Es muy interesante. Yo creo que la Guerra Civil Española es una mancha sobre la historia argentina de una influencia enorme hasta avanzados los 70, y la violencia de los 70 también está presente en la Guerra Civil Española, que es una forma de continuidad de lucha entre rojos y negros. Sí. Pero voy a tu capítulo 1, el punto de partida, y te concentras en el centro de 1869. Y es muy interesante, una cosa que yo ahora la leí de otra manera, que como la leí hace 25 años, que destacás que el país tenía solo 14 provincias y casi 2/3 del país estaba en manos de lo que podemos llamar la nación india. Sí, tanto en la zona de lo que llamamos el Gran Chaco, no solo la provincia del Chaco, todo lo que es al este de la Ruta 34, por ejemplo, cuando uno va al norte, el límite del Salado, pero las incursiones indígenas llegaban a veces a la Ruta 9 entre Córdoba y Santiago del Estero. Era imposible viajar, porque a veces hablan de Roca que nos dio la Patagonia, era imposible viajar por la Ruta Nacional 8,
Claro. Es decir, de Pergamino a Río Cuarto, Villa Mercedes. Y por la que hoy es la Ruta Nacional 9, recién se pudo viajar con seguridad en 1870 con la inauguración del ferrocarril de Rosario a Córdoba. Nuestros indígenas nunca atacaron a los trenes, a diferencia de los Pieles Rojas estadounidenses, que más de una vez, muchas veces, mejor dicho, atacaron a convoyes ferroviarios. Pero lo interesante de esto es que cuando uno habla de 2 tercios, sí, ratificás una idea que en un programa tiempo atrás nos planteó acá Rolando Hangling, que tiene un libro muy lindo sobre estas cuestiones, donde demuestra que la nación india, por llamarla de una manera, era más poderosa y podía movilizar más soldados que el poder de Buenos Aires, ¿no? Que la República Argentina, y que Roca en realidad lo que viene es a poner fin a esa extorsión permanente que duró casi 60 años, desde 1800 y pico. Sí, que tenía implicancias internacionales. Por ejemplo, es posible que sin esa expedición Chubut hubiera sido una dependencia de las Islas Malvinas. Algunos colonos galeses que se radicaron ahí estaban en contacto y pidieron al gobierno inglés que sea el protector del Chubut, y además los problemas sin duda con Chile en la Revolución de los Colorados de 1867, con plena guerra del Paraguay, por ejemplo, estuvo instigada por el gobierno chileno, y entre otras cosas se habló de un ataque de 5.000 indios hacia Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, es muy interesante porque esa descripción y datos que tomás del censo de 1869, recordemos censo que propone Sarmiento, y que ejecuta Sarmiento, lo que aparece primero que el 28.5% de la población estaba radicada en Buenos Aires. Hoy nos fuimos a casi el 45%, ¿no? Para ver cómo hemos empeorado. Y que el otro 34.6% habita 180 ciudades, pueblos y villas, que ninguno tenía más de 30.000 habitantes, ¿no? Qué escaso era el desarrollo poblacional de la Argentina comparado, por ejemplo, con los Estados Unidos en el mismo momento, ¿no? Un país inmensamente despoblado, en un desierto. Y hay datos que ahora estoy pensando que habría que actualizarlo, ese libro, porque es que a mí me impactó mucho leer esto, porque faltan algunos datos, que es el tema económico. Por ejemplo, el viejo revisionismo en algún momento planteó que a partir de Pavón se destruyeron las economías provinciales. Sin embargo, en 1863, es decir, un año y medio después de Pavón, 6 años antes, claro, y 6 años antes de este censo. En cifras de 1863, Buenos Aires, que era ciudad y provincia, pero que no era la provincia de 300 y pico mil kilómetros cuadrados, sino una provincia de 150.000 kilómetros cuadrados. Claro, porque el resto era indio, tenía el porcentaje de su riqueza con respecto a las demás provincias era casi de los 2 tercios. La riqueza de Buenos Aires era de 400 y pico de millones de pesos de oro, y las otras 13 provincias 12 millones, es decir, eran extremadamente pobres. Ahora, la segunda provincia en esa época era Entre Ríos, por ejemplo. Claro. Y la lectura de estos datos, donde aparecen, por ejemplo, la actividad principal, cuántos eran comerciantes de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, cuántos zapateros, panaderos, etcétera, etcétera, ahí uno ve que la mayoría eran, el 46% de la población no podía especificar profesión u oficio alguno, así que vivían de changas, casi como ahora, te podría decir. Ahora, traigo a colación todo esto por el capítulo que sigue, porque uno cree que el proceso de modernización de la Argentina fueron 50 años, entre el 80 y el 30, y en realidad es casi una generación, vos lo ponés casi en 20 años. Sí. Es mucho más veloz, si se quiere, brutal, entre comillas, usando la palabra brutal en muchas acepciones, y en muy poco tiempo el país pega un salto enorme. El país empieza a progresar en una parte. Influyó mucho la guerra del Paraguay. ¿En qué influyó la guerra del Paraguay? El ejército brasileño, que era el que tenía el grueso de los efectivos, no se iba a abastecer desde Brasil. Su línea de abastecimiento era comprar en Entre Ríos, Corrientes y básicamente en Buenos Aires. Y eso generó un enriquecimiento de la población del litoral muy importante. Y después, sin ninguna duda, que la política del gobierno, que era traer, por lo primero, inmigración, seguridad jurídica y además la expansión de las fronteras, junto con
la avenida de capitales que permitieron construir, es decir, la atracción de capitales para construir la infraestructura, eso posibilitó el gran desarrollo que sobre todo tiene explosión a partir del gobierno de Roca. Y que se acelera después de la crisis del 90 mucho entre el 1893 y 1900. Los 20 años de mayor desarrollo del crecimiento de la Argentina se dan entre 1893 y 1913, que crecemos a una tasa superior al 8% anual en el PRO. Quiere decir que lo que complica a la Argentina... No hubo ningún momento más que de crecimiento de esa índole. Tasas chinas, te diría. Fueron tasas chinas y que permitieron además mejorar el nivel de vida en una forma impresionante, a pesar de que la población se duplicaba. Y es donde nace Cada 20 años se duplicaba la y es donde nacen los mitos de la riqueza argentina, la manteca al techo, la vaca atada. Y acá hay una atada. cifra que la da... Voy a mencionar, hace poco me impresionó un artículo de Ernesto Tenenbaum, que no podemos decir que filosófica, ideológicamente está cercano a las corrientes que gobernaron el país. El periodista. El periodista Ernesto Tenenbaum. Informado en página 12, sí. Sí, no lo leí en un libro sobre el campo. Él dice que hay varios autores, que hay un dato que a él le impresiona mucho, que es que ese país, en pocos años, haya absorbido en 3 millones y pico de inmigrantes. Dice, es como si esta Argentina de 40 millones absorbiera 50 millones en 20 años. ¿Qué pasaría? Eso habla de que evidentemente por algo se venían. Bueno, sí. Eso para muchos ha sido el shock más importante y tal vez también una de las fuentes del éxito y el fracaso, ¿no? Como una suerte de yin y yang. Porque hay quienes dicen que a partir de ahí también se forja parte del nacionalismo argentino, las propuestas de Ricardo Rojas y otros que lo van a seguir, en cambiar el sistema de enseñanza, en buscar un ser nacional, etcétera, etcétera. Tengo que proponerte acá una nueva pausa y vamos a seguir conversando, que fluye por distintos canales, pero nos vamos a meter ahora en serio un poquito en la década del 30 con Roberto Azareto, a propósito de un libro que publicara con Carlos Aguinaga hace ya 25 años y que se titula Ni década ni infame, del 30 al 43. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y después los van a poder ver en internet. Los programas anteriores están en el canal Vimeo con B corta, vimeo.com. Ahí tienen que colocar vimeo.com/Tenemos Historia. Y además estamos también ahora esta temporada en YouTube. También nos pueden buscar a través de Facebook, facebook.com/Tenemos Historia. Y hoy estamos conversando con Roberto Azareto sobre un libro que escribiera hace 25 años, Ni década ni infame, del 30 al 43, un libro que estaba destinado a atacar ciertos mitos y ciertas falsedades y ciertas cuestiones que provenían sobre todo de la propaganda política y que estaban instalados en la década del 30. Que como vimos en el primer bloque y como ratifican un libro reciente de la historia electoral argentina que publicara el Ateneo, no hubo tanto fraude en la década del 30. Puede ser que haya habido un poco más que en el resto, pero no es tan diferente del resto de las décadas. Lo que existe sobre la década del 30 también, y hablábamos en el final del bloque anterior, la fabulosa aventura argentina. Hoy Israel es un país que enfrenta una situación similar. En proporción, la inmigración argentina fue mayor que la de Estados Unidos en relación a la población que tenía que... Es decir, la masa de inmigrantes versus la masa que tenía que absorber, ¿no? Esa sería la ecuación. Eso horrorizó, como decíamos, a Ricardo Rojas, a Manuel Gálvez, a Lugones, y generó un tipo de mitología y una búsqueda del ser nacional, un tipo de literatura, en algunos casos sumamente positivo, la poesía gauchesca, la cual abrevó Borges primero y abandonó en 1943 con el nazismo, porque Borges entendía que en el nazismo había esta búsqueda del folk de los alemanes, y él dijo, yo esto no lo puedo avalar, aun cuando a él le gustaba la mitología criolla. En eso y en este país que se expande, bueno, uno de los problemas es la relación internacional con la Primera Guerra Mundial, donde nuestra
actuación siempre es un poquito ambigua. Pero ahí después de la Primera Guerra Mundial tenemos una segunda explosión porque el ferrocarril, las inversiones en ferrocarriles, etcétera, etcétera. Y está el tema de la deuda. Quería que me hables un poquito de la deuda y los ferrocarriles en aquellos tiempos de la década del 20, del 30, porque sobre eso también hay una gran mistificación. Una cosa que aparece en tu libro es que la deuda no era solo con los ingleses, ni era la de la Baring Brothers original, como se suele plantear en algún libro revisionista ridículo, ¿no? Había deuda con los franceses, había deuda con los españoles y había deuda con los americanos. ¿De dónde salió todo el antibritánico, el sentimiento antibritánico de los argentinos? Eso fue una cosa, básicamente fue Scalabrini Ortiz, tenía una obsesión con y su famoso libro de Ferrocarriles Argentinos. La verdad que a mí me parece una barrabasada que el museo ferroviario se llame Scalabrini Ortiz. Sí, lo es. Alparín Dongui en 4 páginas destruye, no, ¿qué en 4 páginas? En 7 renglones. En 7 renglones demuestra que es un disparate todo lo que escribió Scalabrini Ortiz. Si Scalabrini Ortiz hubiera vivido en la época de Sarmiento, no hubiéramos tenido ferrocarriles. Uh-huh. Por ejemplo, dice que se pudo haber financiado con impuesto a la renta. El impuesto a la renta no existía en ningún país del mundo. Lo habían puesto en ese momento Estados Unidos para la guerra civil. Cuando terminó la guerra civil lo derogó, que era el 3%. Y además de que renta en un país tan pobre... Eso te iba a decir. La renta se producía cuando el ferrocarril llegaba... colocaba más tierras a la producción y de ahí venía el producto del ferrocarril. ¿Qué es lo que plantea Carlos Pellegrini después de la crisis del 90? En la crisis del 90 algunos dicen, bueno, acá nos hemos expandido demasiado, esto por culpa de construir tantos ferrocarriles. Entonces, saltamos de 2.500 kilómetros en el 80 a 12.000 kilómetros en el 90. ¿Y qué le dice Carlos Pellegrini a los acreedores? El problema es que necesitamos 10.000 kilómetros más para que todas nuestras tierras entren en producción. Uh-huh. Y los acreedores lo entienden. Y ahí es como se la cobardo. Es decir, sin infraestructura, sin los puertos, sin los ferrocarriles, no iban a ir los inmigrantes a colonizar a las tierras, sin ninguna duda. Porque el otro problema que había era la falta de mano de obra. La Argentina había tenido, lo que hoy es la Argentina, una crisis de mano de obra de tal magnitud que incluso Juan Manuel de Rosas reimplantó la esclavitud, la importación de esclavos, cosa que suspendió a las pocas semanas porque los ingleses le hicieron un planteo. Ellos desde la Revolución Industrial estaban contra la esclavitud, y entonces Rosas, que era muy afín a lo que decían los ingleses, la vio. Pero sí trató de implementar inmigración de Galicia con contratos de trabajo que le pagaban el pasaje con la obligación de trabajar 5 años en el país. Es decir, el problema de falta de población era muy grande, que impedían nuestro desarrollo. El problema de infraestructura, falta de capitales y falta de población. Esos fueron los problemas los temas que se encararon, y por eso el país pudo progresar. Y hay un tema que a mí muy ignorado, que nos estamos yendo del 30. No, pero vamos a volver, no te preocupes. Pero es interesante porque habla de la poca visión que hubo después del 16. Que son 2 discursos de Victorino de la Plaza, que inaugura el periodo de sesiones del Congreso, donde él saca enseñanzas de los problemas que trae la Primera Guerra Mundial a la economía argentina. Y entonces dice, estamos teniendo problemas con las bolsas de las cosechas porque vienen con el yute de la India. ¿Cómo puede ser que no hagamos nuestras bolsas, nuestras arpilleras? Tenemos problemas de falta de bodegas en los barcos. Necesitamos una flota mercante. Para tener una flota mercante necesitamos astilleros. Y para tener astilleros necesitamos una industria siderúrgica para producir el acero. Y entonces plantea, esta guerra nos va a enriquecer al país y a una serie de productores, exportadores y demás. Dice. Entonces yo los exhorto que en vez de invertir en construir edificios de renta, comprar más campo, títulos de la deuda pública, se dediquen a hacer la flota mercante, a promover industrias y demás. Ese tema fue totalmente abandonado. Nadie le escuchó a Victorino de la Plaza, que fue un gran presidente. Totalmente abandonado. Victorino de la Plaza quedó como un viejito que lo único que hizo fue respetar la ley Sáenz Peña y entregarle el poder. Y déjame que recuerde que es hasta el día de hoy el presidente de origen más humilde que han tenido los argentinos, compitiendo con Sarmiento, que debe ser el segundo. Pero efectivamente, nació en un lugar muy modesto. No es cierto que se sabe quién era el padre y la madre, pero nació en un hogar muy modesto y pudo estudiar gracias a una beca de Urquiza, que recibió una carta de su madre cuando quedó viuda.
y bueno, que fue un abogado exitoso, incluso en Londres tuvo un estudio jurídico. Sí, uno de los llegó a ser hombres los abogados mejor pagos de Europa, tengo entendido. Así es, sí. Llegó su fortuna, que la hizo él con su profesión, a la provincia de Salta. Pero es poco probable que un chico que vendía empanadas en la plaza de Salta llegue a la presidencia de la Nación como Victorino. Bueno, no era tan oligárquico el régimen en esa época entonces. Claro, parece que algo, o que la movilidad social era más fácil. Había movilidad social. Más factible en aquella Argentina que la de hoy. Figueroa Alcorta también vino de un hogar pobre, y y Roca también. Los hermanos Roca. Bueno, pero Roca lo hace a través de la carrera militar, eso era bastante común. Para mí los casos más sorprendentes son Sarmiento y Victorino La Plaza, ¿no? Como ejemplos de gente que viene de lugares humildes. La mamá de Sarmiento tejía para sostener la familia, ¿no? Sí, un origen muy modesto, y el padre era un arriero. Pero volvamos a los temas de la década del 30, aunque la conversación yo creo que es más que interesante. Me gustaría para el bloque que viene, acá me están haciendo señas de que debemos cortar, ¿quiénes eran los personajes más importantes en esa década y que moldearon la cultura de la década del 30? Me gustaría hablar de esos personajes y de un mundo que se masifica con los medios de comunicación y una serie de cambios que están sucediendo. Una nueva pausa en Tenemos Historia y seguimos conversando con Roberto Azareto de la década del 30, ni década ni infame en su visión del 30 al 43. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Estamos conversando con Roberto Azareto, a quien vamos a tener que molestar porque nos fuimos por los prolegómenos de la década del 30 y nos quedaron muchos temas por ver, y sobre todo los protagonistas de la época, ¿no? Es decir, quiénes fueron los moldeadores de esa década, donde para mí el que sobresale sin duda, ha sido mencionado, es el general Justo como el gran moldeador de la Argentina moderna, cosa que después Perón va a continuar, pero si no había Estado antes de Roca, no había edificios públicos antes de Justo prácticamente. No, lo de Justo es impresionante. En 1940, en su gobierno se construyeron 30.000 kilómetros de caminos y 10.000 pavimentados. Para comparar, en 1940 la Argentina tenía 10.000 kilómetros pavimentados, Brasil no llegaba a 1.000 kilómetros. Y siguieron expandiéndose los ferrocarriles, por ejemplo, el ferrocarril a Bariloche. Entre otras cosas, la obra del Yau Yau. La obra del Yau Yau, los edificios públicos, y él estaba pensando en su segunda presidencia encarar el tema de la energía hidroeléctrica, sobre todo en las provincias, para la electrificación del país, tema que recién va a encarar Frondizi, y la expansión del riego. Casi 30 años después. Pero en ese mundo de los 30 tenemos a Justo, tenemos a Ortiz y su drama, tenemos a Fresco, pero hay un personaje que para mí también es crucial, Alvear por supuesto, que es Natalio Botana. Porque la muerte de Botana también tiene que ver con ciertas posiciones culturales y políticas que se van a terminar imponiendo, que en general Botana no compartía, ¿no? Sí, Natalio Botana fue una personalidad extraordinaria. Pensemos que Crítica llegó a tener cerca del 1.000.000 de ejemplares. Hay un libro de Álvaro Abós sobre Botana muy recomendable. Fue un propulsor de la cultura, y diría que casi todos los escritores más notables de la época. El inventor del mito Gardel. Empezaron en Crítica, el inventor del mito Gardel tuvo una gran influencia, sin ninguna duda, amigo personal del general Justo. Asesor del general Justo, y un hombre que claramente se oponía a las políticas del eje y al nazismo en general. Un hombre que se opuso al fascismo en una forma terminante. La Argentina del 30, yo creo que lo que hay que evaluar, y creo que el gran error cuando se habla del 30 es olvidarse del contexto internacional. Los argentinos cometemos el error muchas veces de no analizar los contextos internacionales. Por eso creo que si uno ve el contexto, uno revaloriza la acción del general Justo. El comercio internacional se había derrumbado a la tercera parte. La tasa de desocupación en Estados Unidos, por ejemplo, llegó al 27%.
Los países se encerraron. Es un tema que hay que analizar porque hoy vivimos situaciones parecidas. Porque estamos con riesgo de caer en una situación parecida. El crack de 1929 de la bolsa se agrava por las políticas proteccionistas de aislamiento de los países, donde además la democracia retrocede. ¿En cuántas democracias existían? En Europa tuvimos una guerra civil donde 1 millón de españoles se mataron, entre el fascismo y el riesgo del comunismo, y donde los moderados las democracias como jamón en el mundo no llegan a 10. Europa Oriental eran regímenes bastante cercanos al fascismo. Italia era fascista, Alemania, Polonia, Hungría había un régimen totalitario, el comunismo el estalinismo en Rusia. En Francia había problemas, Portugal también era un régimen fascista, en Francia estaba el Frente Popular por un lado que no ve... Y en Latinoamérica muchas dictaduras. Y en Latinoamérica dictaduras. Entonces acá teníamos una tiranías democracia como la de Getúlio Vargas, ¿no? O la de Getúlio Vargas, que era un régimen fascista. Entonces en la Argentina evidentemente que nuestra democracia no era perfecta, pero bueno, los poderes funcionaban, el Congreso funcionaba, la justicia era independiente y sí, había algunas irregularidades electorales, sin ninguna duda. Y había una gran tensión, porque tanto el comunismo como el fascismo tenían sus amigos aquí, y esto que había una sus corriente operadores muy y sus agentes secretos y sus espías y sus embajadores. Pero déjame hacer un ping-pong y te voy a proponer que volvamos para hablar, porque nos olvidamos de los socialistas independientes, de Di Tomaso, de Pinedo. Una gran personalidad. Claro, de nombrar mucha gente que estuvo en esos años y en esa política de los años 30. Y por ahí a ellos les vamos a dedicar después un programa. La pregunta, te propondría unas preguntas de respuesta más o menos rápida. ¿La Argentina salió de la crisis del 30 antes que Estados Unidos? Así es. Estados Unidos en el año 39 logró que su producto por habitante fuera similar al del 29. La Argentina en el año 39, su producto por habitante había crecido un 14-15%. ¿Y ese mito de las ollas populares, cuánto tiempo duró eso? ¿Fue toda la década? No, eso fue muy rápido. Ya a partir del año 34 se empieza a salir. El gobierno de Justo hay dos etapas. Una ortodoxa, a cargo del Alberto Güello, que busca el ajuste para el fiscal, incrementa la presión impositiva, reduce notablemente el gasto y que eso provoca que la crisis se agrave. Y bueno, le piden la renuncia. Ese ajuste lo hizo también en el gobierno de Hoover el banquero Mellon y Winston Churchill en Inglaterra, que parecía que le costaba la carrera política. Él se había convertido en un cadáver político porque quiso volver al patrón oro. A Güello lo sucede Pinedo, que hace otro tipo de política y que cuando defiende los valores de la producción, crea las juntas de granos, crea el Banco Central y además soluciona el muchas problema creaciones fiscal, que la gente le atribuye al peronismo, ¿no? Crea el Banco Central, el impuesto a los réditos, sobre llamado impuestos a las ganancias, y financia un gran plan y hace la revaluación de la moneda con el oro, y eso le provoca una política expansiva que hace que el país se recupere y mejore la situación interna en su comercio exterior, con lo cual la desocupación baja rápidamente, la producción vuelve a funcionar y bueno, y se puede encarar un plan de obras públicas que también contribuye a bajar la desocupación en los caminos que decía, las estructuras. En la ciudad de Buenos Aires se abre la avenida Corrientes, se incomienza el 9 de julio, la avenida General Paz, edificios privados y públicos. Es la época que se construye el Cábana en 2 años, sí, que eran además inversiones, no había propiedad horizontal, era un inversor que construyó un edificio, el Zafico, el Comega, los teatros como y cines como el Gran Ópera, el Rex, y una vida cultural. Toda la imagen de la ciudad de Buenos Aires hasta avanzada la década del 80 es la que se moldeó en la década del 30. Bueno, hay cifras que son muy interesantes. En el año 40 la Argentina tenía la mitad de los autos que tenía toda Sudamérica, más de la mitad de las radios, exportadoras de libros, de revistas, es la influencia cultural, y el cine, que era el que copaba el mercado latinoamericano. Es decir, y que además se dio el lujo de una potencia mediana. Por ejemplo, intervino en la solución del conflicto regional del Chaco, la guerra del Chaco,
entre Premio Bolivia y Nobel Paraguay, para le dio el Saavedra Premio Nobel a Lamas. Saavedra Lamas. Con la tristeza de Justo, que entendía que él lo merecía Así porque él es. era el impulsor de esa Y política. tal vez le costó la presidencia a Saavedra Lamas. Hay algunas versiones que dicen que por eso no fue candidato. Se nos acaba el tiempo. O una intervención en la guerra civil. Hay algo que mucha gente no sabe. La Argentina mandó una flota en el año 36 y otra en el 39 de 3 barcos para repatriar a los argentinos que estaban en España, para traer a vascos y catalanes que querían emigrar aquí a la Argentina, o para reunir a familias que quedaban divididas. Por ejemplo, uno había quedado en el bando republicano, otro en el bando franquista, o viceversa. Así que hasta Tuso es el único país que mandó una flota a Europa. Viéndola en detalle, la década del 30 no parece tan infame, ni es peor que otras décadas, con sus claros y sus oscuros. ¿De dónde crees que proviene esta instalación tan fuerte en la historiografía? Bien, tiene que ver, me parece a mí, la anulación de las elecciones recordemos, hay un golpe militar en el 30, el día 6 de septiembre, y en abril del 31 el gobierno de Uriburu decide dar elecciones libres en la provincia de Buenos Aires pensando que iba a ganar, y lo arrasan. Yo creo que hay dos cosas. Una, los sectores nacionalistas que querían instaurar un régimen fascista, que fueron los que... y que además se promovieron distintos golpes de Estado que fracasaron porque el general Justo con habilidad los lograba desarmar. Hubo varios intentos de golpe de Estado de tipo fascista, promovidos por el nacionalismo argentino, que creo que ha sido el mayor mal que ha tenido nuestro país. Y por el otro lado, el rencor en el radicalismo, que impidió una solución política que la quiso implementar Federico Pinedo en el año 40, cuando visitó, siendo ministro por segunda vez, el ministro de Castillo, quiso terminar con estos problemas políticos, se lo visitó a Alvear en Mar del Plata, contó buen eco en Alvear, pero tanto algunos sectores conservadores como sectores del radicalismo estaban muy enfrentados, y eso hizo que naufragara ese plan, que era restablecer plenamente la democracia y eliminar de una vez por todas el fraude, y acordar un programa de reformas económicas que permitiera el crecimiento del país. Roberto Azareto, te agradezco mucho, nos hemos quedado sin tiempo, pero te comprometo, vamos a hacer otro programa para hablar de eso, de Federico Pinedo y las veces que intentó, porque después hubo otra en el peronismo, evitar y lograr la unión nacional, ¿no? Félix Weil, en un libro del enigma argentino, Félix Weil es un hombre que es de la izquierda, fue el fundador de la escuela, fue el mecenas de la escuela de Frankfurt, nada menos que la oficina socialdemócrata. En un libro que escribió en Estados Unidos en el año 44, dice Federico Pinedo que es el Franklin Delano Roosevelt argentino. Parece que no lo vimos, ¿no? Muchas gracias, nos quedamos sin tiempo, nos reencontramos la semana próxima con otro programa aquí en Tenemos Historia. Thank you.